Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el tema de el soporte técnico a distancia. Vamos a leer unas preguntas sobre un cuestionario y vamos a analizarlas. ¿Qué tanto se utiliza el soporte técnico a distancia y por qué? Regular, porque no todas las personas conocen el soporte a distancia, además de que no todos conocen acerca de ello. Para empezar, poca gente es aquella que recurre al soporte técnico a distancia y que lo conoce, ya que la mayoría va a recurrir luego al que viene siendo el sistema de mantenimiento presencial. ¿Es el soporte técnico a distancia una opción de servicio valiosa y por qué? Sí, porque es una opción más cómoda tanto para el operador como para el que recibe el soporte, porque no siempre se puede estar presente al momento de darlo porque siempre implica gastos y tiempo. Por ejemplo, en esta situación, el operador, no, o lo que viene siendo el del problema, no cuenta con los recursos para trasladarse a entregar la máquina que tiene el problema. Entonces, mediante el mantenimiento a distancia, ya sea telefónico o vía controlación remota, el del soporte le daría las instrucciones o controlaría la máquina resolviendo el problema, evitando el gasto, y se pagaría ya sea por que aún tiene la garantía y se haría cargo la empresa, o por el costo de la llamada. ¿Qué cualidades debe poseer la persona que proporciona soporte técnico a distancia vía telefónica? Hay que esclarecer las respuestas con ejemplos o anécdotas. Inciso A. Ser respetuoso y tolerante con las personas que requieren el servicio. No vamos a demostrar o presentar muestras de falta de respeto e intolerante. Si una persona no sabe y te va a llamar, tú debes demostrarte el respeto y la tolerancia para darle tiempo de que vaya entendiendo el tema. Tener una buena ortografía y que su forma de hablar sea correctamente. A lo que nos referimos con buena ortografía es si va a ser mediante el chat de soporte, no vas a escribir con abreviaciones, vas a escribir de la manera que es correcta, y que su forma de hablar sea correctamente es que se dé a entender de una manera fácil y sencilla. ¿Cuáles son las ventajas del soporte técnico a distancia? Inciso A, que se puede dar un diagnóstico previo antes de brindar un soporte presencial. Esto viene dando una ventaja de que al saber tú ya que tiene la máquina, ya sabes qué vas a hacer al llegar y te evitarías el tiempo o ahorrarías tiempo de andar buscando cuál es el problema. Ahorrar tiempo al usuario y al cliente es lo que venía diciendo en la pregunta anterior. Ahorrar el tiempo al cliente de lo que se repara su máquina está al 100% y el tiempo al operario para repararla. ¿Cuáles son las desventajas del soporte técnico a distancia? No entender correctamente las explicaciones que se le den. Esto puede darse en el caso del usuario y del operador. El operador, al momento de que no puede entender el problema porque el mismo usuario no se sabe dar a explicar, y viceversa. Que el problema no sea de software sino el hardware. En este caso puede ser más difícil realizar el soporte porque si el cliente se equivoca al confundir una pieza, puede que todo el soporte se arruine y tendría que llevarse a una reparación, ahora sí viene siendo presencial. ¿Qué propuestas de desarrollos tecnológicos tienes para proporcionar soporte técnico a distancia? Por medio de un software que te permita controlar la PC y hablar con el usuario al mismo tiempo. Al momento de que tú estés realizando el mantenimiento a la máquina, controlándola, le vas diciendo al cliente lo que vas haciendo y le vas explicando todo para que no desconfíe. ¿Qué pasos deben seguir para proporcionar el soporte técnico telefónico a distancia? Dar una buena bienvenida al cliente, ser cálido y decir un ejemplo: hola, muy buenas tardes, yo soy Yair y lo vengo atendiendo hoy en lo que viene siendo el soporte. Preguntar el problema, cuál es su problema o cuál es el inconveniente que presenta su equipo, puede ser un ejemplo. Hacerle una serie de preguntas para diagnosticar el problema: ¿cuándo se suscitó fue la última vez que funcionó? ¿Qué hizo antes de que sucediera? Estas entre varias preguntas para llegar a una posible hipótesis del problema. Dar las soluciones requeridas por el usuario. Al tú saber el problema y lo que conlleva, vas a crear varias hipótesis y le vas a decir: no, pues señor, puede ser que su máquina tenga esto o tenga el otro. ¿Me puede decir si
presenta esto y así para ya tú dar un diagnóstico más certero y rápido. ¿Cómo es el entorno de trabajo donde se proporciona el soporte técnico a distancia? Descríbelo. Oficinas con empleados en sus ordenadores contestando llamadas telefónicas de los clientes, los cuales están preparados para dar un excelente soporte técnico a distancia. Pues más que nada esto viene siendo como un estereotipo normalmente de que están divididos por como paredes de madera o ya sea de concreto, su teléfono y su ordenador, con espacios un poco abiertos y las paredes más que nada para que no se alcance a llegar el sonido de las otras llamadas. ¿Qué malas prácticas laborales se deben evitar a la hora de proporcionar soporte técnico vía telefónica? Intolerancia y irrespetuoso. Si tú al momento que te dices el cliente te habla y no sabe nada, es alguien novato, tú no vas a poner a decírtele, oiga, ¿está tonto o qué? Hay que ser respetuosos. Una mala práctica sería faltarle el respeto, que no se entienda, es decir, que no hable fluido. Al expresarnos con esta palabra o con esta palabra final que es fluido, nos referimos a que el operario o el operador no se trabe y quede como tartamudeando, no tener seriedad al momento. En este punto es más que nada sobre no estar bromeando al momento de la llamada y tú no tener el grado de seriedad del problema. Eso habla mucho de ti. ¿En qué caso se debe proporcionar soporte técnico a distancia? Cuando no tiene el tiempo suficiente para ir al centro de atención. El cliente, nuestro cliente, no tiene el suficiente tiempo para ir al puesto de Febronius. Entonces, en ese momento nosotros le proporcionaríamos nuestros servicios de soporte técnico a distancia para poder diagnosticar lo que tiene el equipo, un diagnóstico previo para solo ir a arreglarlo y irse. Cuando no se sabe dónde se encuentra el lugar de apoyo, puede ser que la persona vive en un lugar muy aislado y tú no sepas llegar o sea muy complicado. En este momento tú podrías dar el soporte técnico para reparar de lejos. ¿Qué oportunidades laborales, empleo y autoempleo ofrece el soporte técnico a distancia? Dar ayuda a usuarios de un lugar fijo, ya sea desde su casa u oficina, y esto se da en grandes empresas. Puede ser que en cierta oficina necesiten cada mes un respaldo de todas las computadoras, toda la información, todo lo que se ha trabajado. En ese momento llegaría el soporte técnico. Tú desde tu oficina, tus oficinas con tus trabajadores, puede ser. Tú vas a empezar a realizar un backup de todo lo que viene siendo, lo que sean lo que te venga pidiendo la empresa o los requerimientos del usuario. Menciona actividades no relacionadas con el soporte y mantenimiento de equipo de cómputo donde se podrían emplear los conocimientos y habilidades que el desarrollo de este curso proporcionará describir en forma seria. Sería brindar apoyo sobre temas de algunas materias que tengan conocimiento, sea para nivel primario, secundario y poco de preparatoria. Esto más bien que nada te vendría dando la facilidad de palabra, la fluidez, que estábamos hablando hace poquito, y el no cohibirte, el no tener pena al hablar frente a la gente. También para dar soporte a algún equipo electrodoméstico. Esto viene siendo más que nada porque en estos días la mayoría de las cosas se vienen usando con tecnología y pues si sabes algo de computación debes de saber algo de electrodomésticos, puede ser pantallas, cosas por ese estilo. Resulta peligroso el permitirle a una persona desconocida obtener información sobre nosotros y nuestro equipo de cómputo. Sí, porque en algunos casos pueden usar nuestra información personal en contra nuestra o para extorsionarnos y obtener dinero. Esto puede ser en pequeñas empresas o empresas iniciantes que tienen malas intenciones, inician un negocio malintencionado con la intención de infectar máquinas para crear redes de botnets o simplemente robo de datos. ¿Cuál consideras que es el futuro del soporte técnico a distancia? Que ya no será necesario brindar soporte presencial ya que todo será a distancia y la gente estará mayor capacitada. Pues puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de cómo vayan creciendo las cosas con los robots, mecatrónica y todo esto, puede llegar a ser que el mantenimiento sí se pueda hacer a distancia mediante drones o robots controlados remotamente, pero por el momento
El soporte presencial sigue siendo igual de valioso que el de distancia. Bueno, y hasta aquí llegamos. Gracias y hasta luego.